tan formada en el área y con tantos años de experiencia, y puntualmente de lo que les va a hablar Betiana, es un área donde además se pueden insertar laboralmente en un futuro. Así que desde ya muchas gracias, Betiana. Contarles a los chicos también que es la ANEP, que ellos pueden Bueno, participar, indagar, quedo a la bárbaro. escucha. La verdad bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy licenciada en nutrición y trabajo desde hace más de 15 años en un grupo que hace soporte nutricional. A nosotros, a todos los profesionales que hacemos soporte nutricional, nos engloba una asociación que se llama ANEP, que es la Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral, donde pertenecer a esta asociación nos capacita, nos informa, nos forma, nos actualiza. Y también nosotros tenemos la obligación de capacitar profesionales, o sea, de hacer actividades académicas como estas. Y la verdad que las palabras de Virginia son acertadas porque no hay enfermeros capacitados en soporte nutricional, es un área donde no se encuentra personal idóneo, donde es muy difícil después en la práctica encontrarlos y bueno, está muy bueno esto de que hayan, que estemos acá reunidos este día que para algunos también es un día feriado en su localidad. Así que la idea es darle una mirada bastante amplia e interdisciplinaria, puse yo, como para que vean desde los cursos que estábamos hablando que hay de los primeros cursos a los últimos, acá en la reunión, ¿no es cierto? Y ahora tenés a los chicos de segundo y puede haber Ajá. alguien más, pero en principio están los chicos de segundo. Los de segundo, bien. Como para que vean un poquito, un pantallazo de qué es esto de hacer soporte nutricional, de qué bueno que estaría aprenderlo o no es lo que me gustaría. A mí me parece que realmente es un área que, como les decía, va a tener demanda y tiene demanda y no se consiguen profesionales capacitados. Bueno, cuando vos me digas, yo comparto pantalla. Marche. Por ahí, capaz que te vamos haciendo preguntas, chicos, Sí. lo que quieran, no tengan vergüenza, y la idea es esta, ¿no? Ampliar miradas, sobre todo para la inserción profesional, que no les falta mucho tampoco. A ver, estoy en la última diapositiva acá. La idea es que sí, que interrumpan, ¿eh? La idea es que interrumpan, que pregunten si quieren en el chat, como ustedes quieran. Activan el micrófono, porque la idea es que esto sea una clase abierta, no un monólogo mío. ¿M? Y, y cualquier duda viene bien porque siempre que uno piensa por ahí, uy, pero voy a preguntar esto y a lo mejor no tiene nada que ver, le ayuda a otro que está pensando lo mismo. Todas las preguntas son válidas. Si hay alguna pregunta en el chat, Virgi, vos me avisás. Sí, sí. Bueno. Le comentaba recién a Diego que la UNL, que yo lo puse acá, ofrece un posgrado en soporte nutricional en pediatría, que es relativamente nuevo, es el segundo año que se hace y tiene profesionales que son del Hospital de Niños y muy reconocidos, Mirá vos. para, para que lo tengan en cuenta, sí. Bueno, vamos a hablar hoy de la nutrición enteral. Entonces vamos a ubicarnos un poquito en este tipo de pacientes que reciben la alimentación enteral. Acá dice que es un tipo de alimentación artificial, que está indicada en pacientes que ya tengan un problema nutricional o riesgo de... Perdón, hay ruidos en mi casa. ¿Se escuchaban? Pacientes con desnutrición, dice, o con riesgo de desarrollarla, que tienen una función digestiva funcionante. Acá, por ejemplo, vemos un bebé que tiene una sonda de alimentación. ¿Mi cursor se ve?
Sí, se ve. Sí, Y una si el sonda. sistema digestivo funciona, ¿por qué va la sondita? ¿Nos contás después? Sí, les voy a ir contando, pero generalmente puede llegar a ser por faltas de requerimientos, por alguna patología de base. ¿Eh? Generalmente para que vaya una sonda de alimentación que ingresa, hay diferentes accesos, la que ingresa desde la nariz, que se llama nasogástrica, acá la estoy haciendo el recorrido, y va al estómago, necesitamos que el tubo digestivo esté funcionando. Em, Porque si no, por ahí podemos saltear y tener otros accesos directamente a estómago, que se llama gastrostomía de alimentación, o directamente a yeyuno. Ahí es porque tenemos que saltar varios pasos de la digestión. Que el paciente, por ejemplo, que el paciente pediátrico, por ejemplo, tenga una sonda de alimentación nasogástrica que ingresa por nariz, que es lo que más vamos a ver, y llega a estómago, no impide, si no tiene ninguna dificultad en la deglución, que también coma por boca. Acá se ve. O si recibe solamente una gastrostomía de alimentación que ingresa a estómago, puede que ahí sí esté alterada la deglución o haya riesgos de broncoaspiración, que el alimento pase al pulmón, por eso directamente se accede a una gastrostomía. A veces las vías de acceso inician con sondas nasogástricas y luego, como la permanencia en el tiempo va a ser prolongada y va a ser un paciente que por su patología de base o lo que fuere va a necesitar siempre algún suplemento que lo ayude en su aporte calórico, porque por vía oral no se cubren todos los requerimientos, se realiza una gastrostomía por una cuestión de salud, de calidad de vida, porque la sonda puede llegar a lesionar y demás. Entonces usan las dos vías. Y la yeyuno de alimentación, que es la que no vamos a ver, porque es otro tipo de alimentación, pero está en otra parte digestiva, ya requiere una alimentación más específica, porque saltea pasos del tubo digestivo. ¿Qué es lo importante para que nosotros, que por ahí recibimos un paciente en un servicio de alimentación o lo van a ver tal vez en alguna guardia, evaluar el estado nutricional de este paciente? Seguramente van a ver que el pediatra lo pesa o que a lo mejor en las consultas ven que este que yo puse en la imagen precisamente no es el que lo necesita, pero que va a estar por ahí con un peso deficiente. Es una parte fundamental del examen. Esto tiene que ser sistemático. Generalmente el pediatra hace toda una evaluación para ver y tratar de evitar algún problema o la palabra sería como descubrir un problema de malnutrición que sospechamos, porque la detección tardía de una mala alimentación en niños trae consecuencias importantes. Acá dice que eleva la morbimortalidad en las enfermedades agudas, incrementa las probabilidades de hospitalizaciones, alarga los periodos de hospitalización de estos niños, impactando la calidad de vida. Piensen que ellos están creciendo, están desarrollándose y que en los primeros años de vida una malnutrición, las carencias que se sufren no se recuperan. A ver, te digo esto y me voy un minuto a buscar los anteojos y vuelvo. Si uno sigue las noticias policiales, por ejemplo, es muy frecuente que aparezca matrimonio que tiene problemas con consumo de sustancias, que tienen chicos desnutridos, o sea, no tenemos que irnos muy lejos. Sí, Con frecuencia tal cual. aparecen estos casos de chicos que están en muy malas condiciones. Bancame La que busco anteojos que no veo. Vos Basta. seguí, háganlo. La malnutrición es algo que se va a ver en esas situaciones familiares que por ahí no son las mejores, que se va a ver por el mismo desconocimiento de la madre. Hoy se ve también por la falta de acceso, hay problemas económicos que impiden que esa mamá pueda tener a lo mejor todos los alimentos que quiere en su mesa y al niño lo alimenta siempre
con una misma alimentación, errática, disminuida en calidad, en cantidad. ¿Mm? Bien. Entonces tenemos que vigilar ese crecimiento. El pediatra y el nutricionista generalmente por ahí, ya sea en la consulta ambulatoria o en una institución, están como vigilando ese estado nutricional. Por ahí los que son, ustedes que tienen sobrinos o los que son, yo escucho un bebé por ahí, los que son mamás, papás, ven que en los controles pediátricos uno ve el peso, ve la talla, son todos signos de vigilancia de ese crecimiento y de ese desarrollo. Acá dice, el estado nutricional tiene alto riesgo de estar afectado por una mala alimentación. Las secuelas, como decíamos, son severas en el desarrollo, o sea, la talla puede quedar más baja, el peso cuando está bajo para la edad o para la talla cuesta mucho recuperarlo. La detección precoz, dice, del riesgo nutricional es un paso obligado para ofertar un soporte nutricional precoz. Obviamente que siempre se va a tratar de ir por la vía oral principalmente, pero cuando esta no llega a cubrir los requerimientos, porque piensen que por la vía oral dependemos de la voluntad del paciente de comer. Entonces accedemos a una vía que es más involuntaria, que es la sonda, donde la persona no decide, sino que eso se programa según los requerimientos, que ya vamos a ver ahí equipamiento y demás, pero el alimento pasa como si, piensen como si fuese un suerito. Entonces esta evaluación del estado nutricional es parte central de vigilar el crecimiento y el desarrollo. Dice, siendo la antropometría el método más utilizado y el menos costoso, porque subir a alguien a una balanza, vamos a ver qué otras cositas se pueden hacer. Entonces, dentro de esta evaluación nutricional va a haber una historia clínica, que es la que elabora el médico que lo recibe, el médico pediatra, el médico de la localidad, antropometría, peso, talla, examen físico, vamos a ver signos, síntomas, signos que aparecen físicos en el pelo, en las uñas, en la piel. A veces también se piden mediciones de indicadores bioquímicos, como ser laboratorios, y se evalúa también la ingesta, que por ahí entran en juego más los nutricionistas, que es los que van a determinar si este aporte calórico que está recibiendo el paciente, el bebé o el niño es acorde a la edad. Dentro de la antropometría, que yo les decía que es una medición que no es costosa y que es importante rescatarla, por eso está el peso, está la talla, la altura, la longitud de la tibia, que es un método que ténganlo en cuenta para cuando el paciente no puede pararse porque puede haber alguna patología de base o alguna discapacidad. Entonces, para medir, para estimar la talla, hay un método que se llama longitud de la tibia, que es muy simple de hacer, pero que está bueno para esos casos. El perímetro cefálico, el perímetro braquial, el perímetro cefálico, perdón, se utiliza hasta los 2 años, y el perímetro braquial se utiliza para estimar el peso a través de unas tablas cuando el paciente presenta edemas o ascitis importantes, que su peso no va a ser un valor de referencia. Los pliegues, que principalmente miden tejido graso, y la circunferencia de la cintura, que también se utiliza a través de unas tablas para determinar una relación entre estos valores. Esta es la pregunta, ¿qué hacemos con esos datos? Después todos estos datos son volcados en curvas de crecimiento, relacionándolas con la edad y con el sexo. Es como tomar un montón de parámetros según la edad que va a tener ese niño, según la situación. Si el peso no es un dato que me va a servir porque tiene edema, ¿de qué dato me voy a fiar? Si ya veo que en su talla quedó corta, ya voy a sospechar que hubo
una disminución en su aporte calórico, una malnutrición que no dejó que se desarrolle. Son todos datos que después se vuelcan a una tabla para ir relacionándolos. Les decía, Virgi, que me pareció re importante tu pregunta, porque hoy no solo la mala alimentación se va a ver en situaciones extremas, la falta de acceso al alimento es algo que es cada vez mayor, y que las dietas de los niños a veces pasan a ser erráticas y de mala calidad, y hasta cuando hay acceso económico, por ahí hay mala información y mala educación, ¿no? Entonces, realmente no es que solo tenemos que pensar en situaciones extremas. ¿No viste Quisiera hacer el una... debate que se armó? Ah, por la leche de coco y la palta. Ajá, no lo vi. No sé si los chicos los vieron en las redes. Que era Que sobre niños. no sé qué influencer disparó que si la mamá no puede dar la teta, que dé, digamos, bebida vegetal de coco mezclado, procesado con palta. Claro. Y bueno, se formó un lío bárbaro porque aparte empezaron a salir casos de gente que había utilizado esa fórmula y los chicos terminaron con problemas severos. Claro. Por eso también hicieron desnutrición, o sea, una locura. Así que no es solamente Un acotado a problema una clase social. tal cual, ni a una clase social ni por ahí, porque estamos hablando de información por ahí con poco fundamento y desconocimiento. Hoy hay mucha consulta no es mi área, pero hay mucha consulta desde la alimentación vegetariana o vegana, y cómo deben asesorarse esos papás para manejar para hacer un buen uso de esta educación alimentaria en niños, ¿no? Sí, Para que no quisiera haya hacer un aporte. carencias. Hola, Sí, hola. buenas tardes. Mi nombre es Ivonne, soy docente de la carrera de la licenciatura en enfermería y bueno, me especializo en pediatría y en neonatología. Sí, Y quería por ahí comentar que a nosotros nos ha pasado, yo trabajo en el Hospital de Niños hace 18 años, y quería comentar que por ahí pasan nosotros muchos pacientes alimentados con nutrición enteral por sonda, ya sea todas las vías que nombraste recién, muchas veces tienen que ver con patologías previas, pero a veces nos ha pasado esto de la preparación de la leche. Tenemos una anécdota de una mamá que volvió con su hijo luego de la internación, un chico nacido de peso normal, bien nutrido, buenos parámetros antropométricos, pero bueno, cuando vuelve estaba totalmente desnutrido y nadie se explicaba por qué, y la mamá le preparaba mal la leche porque ella había entendido que era menos cucharada de leche y más de agua. Entonces era una pavada la equivocación que tuvo la mamá, pero en ese mes que tuvo para ese chico para crecer, pesaba menos que el día que nació. Entonces, claro. no nos podíamos explicar cómo, si se había ido con todas las indicaciones, pero claro, una mamá que no sabía leer, esas indicaciones por vergüenza no quiso preguntar, y interpretó como a ella le pareció. Entonces le parecía que no me acuerdo ahora la dosis, pero en 200 de agua, una cucharada de leche, que nada que ver, Claro, faltaba un claro, montón. Entonces parece una pavada, pero el ponerte a explicar a la mamá cómo preparar, porque esa mamá, porque tenía que ver con adicciones, no podía darle la teta. Entonces, bueno, se le indicó, y esto también todo un contexto social que llevaba, y bueno, justamente una de las razones es la falta de entendimiento de cómo preparar el biberón nomás. Ya el claro, bebé volvió con una desnutrición importante, importante. deshidratación, desnutrición y todo lo que venía atrás. Quería contar la anécdota porque a veces no solo tiene que ver con el contexto y con que se hace todo, a veces por no explicar algún detalle chiquitito, se generó algo que puede tener una consecuencia gravísima. Sí, gracias, Ivonne. Y en este tipo de indicaciones,
es como que uno recalca constantemente, porque armar una fórmula muy diluida o pasar a otra velocidad una dieta trae problemas importantes, o sea, se desajusta todo. Y en los niños, bueno, bien lo sabés vos, le afectamos directamente a su desarrollo y a su crecimiento. Así que acá dice que el uso inteligente de la anamnesis, de ese interrogatorio, que a veces yo siempre digo que los enfermeros que están diariamente con el paciente son los que más realizan anamnesis, porque ellos charlan, ellos hablan de que si comió o no comió, de que si se comió el plato el paciente o el acompañante. Ellos tienen el timing ahí, el día a día, y nosotros no, nosotros si estamos en instituciones pasamos no todos los días y no de esa forma. Ellos manejan mucha información que enriquece las anamnesis. Las exploraciones clínicas, dicen la antropometría, que yo les hacía hincapié en que es algo que no es costoso, porque también uno piensa después en el interior. Yo vivo en el interior y digo, bueno, ¿y acá yo cómo? ¿Qué hago? ¿Qué pido? Y se pueden hacer mediciones que no tienen costo. Bueno, dice la selección de algunas pruebas complementarias, para poder instalar medidas terapéuticas, dice, lo más pronto posible, o derivar o consultar, como podamos ahí manejarnos según dónde estamos, o en una institución o en un consultorio. Y en este esquema, que a ver, voy a achicar un poquito esto, así me lo veo. Rescaté a los enfermeros, pero vamos a empezar entonces por cómo actúa este equipo médico. El médico, ya sea el pediatra que hace esta historia clínica, la indicación de un tipo de alimentación, por ejemplo, de una alimentación enteral, qué tipo de dieta, que también lo pueden charlar con la nutricionista, la progresión de esta indicación. La nutricionista ya tiene que haber hecho algún registro de ingesta con fotos. Nosotros usamos hoy mucho la foto para ver cuánto está comiendo del plato antes de empezar y del plato cuando lo terminó, porque generalmente el plato servido es una porción, pero después el plato cuando terminaron a veces quedó ahí la mitad y no es que se comió todo eso, o cuánto quedó en la mesita donde comió el bebé o en el babero. Ese es un registro de ingesta que por ahí, para que sea real, tenemos que adiestrar a la mamá, porque a veces creemos que come y quedó todo perdido por el camino. La evaluación, dice, del estado nutricional, que con estas mediciones que estábamos viendo, y la indicación de la fórmula más apropiada para el caso. También generalmente se piden interconsultas a fonoaudiólogos que están capacitados en la parte de hacer algún test para evaluar la vía oral y si hay alguna dificultad en la deglución, con qué consistencia de esa dieta se puede o no, o por ahí nos dicen no, hay que hacer una videodeglución, que es un estudio para descartar si hay realmente una broncoaspiración, si el alimento pasa a la vía aérea. Entonces también por ahí se piden interconsultas para ver que no haya ningún riesgo de broncoaspiración o si necesita alguna dieta con una consistencia específica. Vienen espesantes que se utilizan, por ejemplo el espesam es uno que se utiliza para espesar líquidos, entonces ya se puede dar por ejemplo, un té a una consistencia semisólida y ya tiene menos riesgos de broncoaspirarse. Entonces se utiliza con indicación de este profesional la consistencia que tiene menos riesgo para el paciente. Y el enfermero, que lo intenté acá resaltar, si se puede ver, nos puede ayudar en este registro de ingestas, principalmente en una institución, ver cuánto quedó, ver si comió. Yo consulto mucho con ellos, a mí me son de mucha utilidad en este día a día, ayudar en la parte del examen físico, adiestrar a la familia, es el principal rol que vamos a ver que ustedes tienen que
que cumplir en todo lo que sea el adiestramiento del soporte nutricional, y colocar la sonda también colocar la sonda y adiestrar a la familia en la casa, que después ya los empiezan a hacer, los papás lo realizan como una rutina cuando tienen que hacerlo. Ellos son también los encargados de enseñar a hacer todo este procedimiento. Ay, no sé si Ivonne querés hacer algún aporte o algo. No te quiero interrumpir, la estoy mirando todo atentamente porque me apasiona, pero sí, estaba pensando mucho en lo que es la videodeglución, que nosotros trabajamos mucho en esto. Bueno, yo trabajé en todas las etapas de pediatría, pero últimamente estoy en neo, y a veces es donde se comienza a trabajar con, a ver, en aquellos pacientes que se sospecha de microbroncoaspiraciones, porque no estamos seguros de que si comen o no bien, porque después terminan haciendo neumonías, y no se sabe de dónde surge esa neumonía, y termina siendo causa de esa alimentación y esa microaspiración, que capaz que en una semana se termina convirtiendo en una neumonía. Y para por ahí aportar que no, se hace en rayos, que nosotros le damos el biberón, al bebé siempre se le tiene que sacar la sonda cuando se va a hacer la videodeglución para que ese bebé coma y se le vaya sacando placas del recorrido para verdaderamente ver y quedarnos seguros de que ese bebé va a poder alimentarse por su propia vía o no. Y Claro. nosotros trabajamos mucho en la educación a los papás, por eso destaco lo que acabas de decir. Los papás con chicos con sondas se van súper entrenados en esto, porque muchas veces están en Santa Fe internados y son de Reconquista, son de Las Toscas, son de lugares hasta alejados del centro de salud, entonces tienen que saber cómo manejarse. No solamente se llevan todo el equipo, porque ellos tienen un stock para llevarse a su casa, sino que se llevan toda la capacitación, los papás, la mamá, el papá, y siempre se elige a un tercero por las dudas para que colabore. Eso por ahí quería destacar, no te quiero interrumpir porque la verdad que No, al contrario, enriquece un montón. Y vos decís que en neonatología el pedido de videodeglución entonces es algo más habitual ahora, ¿no es cierto? es habitual por las características de los pacientes que estamos. Nosotros tenemos mucha población de pacientes prematuros, pretérminos, que Claro. terminan como consecuencia con algún problema. Por eso te comentaba al comienzo, muchos de nuestros pacientes con sonda nasogástrica, que nosotros, aclaro, el paciente de neo siempre comienza, a todos los pacientes que recién ingresan se le coloca sonda orogástrica, por una cuestión de anatomía, hasta que no se desarrolle bien toda la cuestión nasogástrica, justamente va por boca la sondita, y a veces se le pone únicamente para vaciado gástrico, Claro. para hasta esperar. Y después hay muchos pacientes que como secuela de alguna patología o de su misma prematurez, terminan teniendo problemas de deglución, así que no te digo que un 50%, pero un 20% de la población de neo termina por lo menos por un tiempo alimentándose por vía nasogástrica, o en el peor de los casos botón gástrico o gastrostomía. Tenemos muchos pacientes con yeyuno que vos comentabas, por justamente algún tipo de malformación o algún problema hasta el estómago, que ese chico no se puede alimentar hasta estómago, entonces directamente la sonda pasa a yeyuno, porque Claro. tiene mucho flujo, porque no lo tolera. Tenemos pacientes, que es la gran discusión, que carteles así gigantes, porque nosotros los cambiamos, tenemos normas epidemiológicas para cambiar la sonda, y el cartel gigante, no sacar esta sonda, porque esas sondas se colocan en quirófano. Claro. Imagínate los quilombos cuando sin querer el enfermero la confundió con una sonda común y se la sacó. Claro. No, eso, por eso tengo cosas muy grabadas con respecto a pero bueno, Bueno, eso quería en esta aportar. parte todo lo que puedas aportar es bienvenido. Yo Dale, acá puse dos imágenes de sondas de las de PVC
y unas sondas siliconadas, que generalmente se utilizan. Entonces, acá está lo que decía también Ivonne. Bueno, el enfermero, no sé si ustedes lo hacen así en NEO, pero el enfermero sería como el personal indicado para colocar la sonda. Ahí está como en esa foto y en ese muñeco como graficado cómo debería ser la medición y las marcas que hacen ellos. Nosotros los nutricionistas no podemos colocar sonda, que hacen y le enseñan al papá, porque los papás después cambian las sondas en los domicilios, de cómo deben medir y saber cómo van entrando según la primer marca, según la segunda, y cómo también se comprueba que esta sondita esté en el estómago, insuflando aire y ocultándolo para ver, yo lo explico muy simple, pero a mí no me gusta verlo, así que ellos tienen como su técnica, la enseñan. En este muñeco, por ejemplo, en, la, en el posgrado que se hacía una simulación, la universidad tiene muñecos para trabajar y para hacer, esta es una foto de la simulación. Y acá hay otro gráfico donde explica un poquito cómo se hace las diferentes marcas para hacer la medición por fuera, cómo se toma la medida del niño y después se va colocando. El rol del enfermero entonces en este adiestramiento familiar. La sonda nasogástrica tiene cuidados específicos, puede llegar a tener una fijación posterior que se hace a través de otra sondita y se sujeta con otra sondita chiquitita, esa misma sonda, principalmente cuando hay mucho riesgo de que el paciente se agarre la sonda y se la saque. La programación de esta bomba de infusión, que es la que se va a encargar de pasar el alimento. Como decíamos recién, se le enseña la colocación de la sonda y corroborar la ubicación de la misma a los papás o al cuidador encargado. Respetar la indicación de la dieta, como pasó también en este ejemplo que vos mencionaste, Ivonne, de respetar la indicación, la preparación, la velocidad indicada por el médico o por el nutricionista, la higiene en todo momento, porque más allá de que nuestro tubo digestivo no sea, o sea, no sea totalmente aséptico, y sí, ¿qué palabra me dijiste, Virgi? Estéril. Estéril, eso es lo que quería decir, no es estéril, hay bichos, tiene que haberlos, igualmente tenemos que tratar de higienizarnos y ser lo más cuidadosos posible, el lavado de manos, que el agua sea segura en la preparación de la dieta. Los Acá, enfermeros... perdón, Sí, acá Betiana sí destacar mucho el tema de lavar la sonda. Las sondas la verdad. siliconadas se tapan enseguida y más si son de un calibre muy fino. Nosotros usamos siliconada, por ejemplo, 7, 6 es la más chica, Claro, 6, 7, 9, y ya en los chicos más grandes usamos más grande. A veces se usa las comunes, que es la CAT 30, 31, 33, esas son más gruesas, pero duran 72 horas y tenés que sacarlas, porque son muy rígidas y pueden lastimar la vía digestiva. En cambio, las siliconadas duran 7 días, epidemiológicamente, duran 7 días, y si el chico está en su casa donde el ámbito no es hospitalario, lo puede mantener hasta 20 días. La claro. sonda puesta sin cambiarla. Eso es un dato muy importante porque por ahí se hace mucha atención domiciliaria y los papás se desesperan cuando llega la semana y no se le cambió la sonda. Y cuando no está en un ambiente hospitalario, no necesita que sacársela a los 7 días. Se puede Claro, esperar hasta 20 inclusive. Pero ojo con la medicación, porque hay medicación, la levotiroxina no pasa nada, vos la diluís en agüita destilada y no pasa nada, o agua hervida, enfriada, que es muy importante, pero sí, por ejemplo, ahora no, pacientes que usan medicación, hay una medicación que se llama ácido urso desoxicólico, que es para pacientes que tienen problemas hepáticos o biliares, que se hace como un jarabe espeso
el mismo ibuprofeno. A veces tenés que diluirlo con agua porque más que nada en la siliconada lo querés pasar y termina todo enchastrado porque te Claro. explotó la jeringa. Entonces siempre es el hierro, si el paciente tiene que pasar hierro y es horrible por boca y sí o sí tiene que pasar por sonda, lavar mucho porque manchás toda la sonda de marrón y después es muy Claro. difícil sacarle. Entonces, bueno, son cosas que uno después en la práctica te come los garrones porque te termina dando, o tapaste la sonda y vos te querés morir porque es todo un procedimiento invasivo. Claro, invasivo. Y lavar Sí, eso, antes y lavar después, ¿no es cierto? Es la indicación que generalmente se sí, da. Antes sí, de sí. pasar también, ¿no es cierto? Es Antes de importante. pasar, dependiendo de la alimentación del chico, si es neonato o si es recién, que está alimentándose con fórmula nomás, a veces es muy importante aspirar qué es lo que tiene en el estómago, Ujú. porque vos te das cuenta el nivel de tolerancia, porque a veces el chico, vos aspirás y le sacás exactamente lo mismo que le pasaste en la alimentación anterior, entonces un signo que a vos te dice, che, pará, este chico no está tolerando. O le Claro, sacás y encontrás verde, amarillo, muy bilioso, entonces te puede dar sospecha de que hay otro proceso abdominal que no está funcionando, porque lo ves distendido, le ves la panza inflada, le duele cada vez que le pasa la leche, depende qué leche, con qué leche se esté alimentando. Estas leches pesadas son muy buenas porque evitan la broncoaspiración, porque evitan el reflujo, pero ¿sabes cómo le hinchan la panza? claro. Terriblemente, porque son leches muy pesadas. Entonces, bueno, esas cosas también era título informativo, por eso te digo, no me quiero enganchar y interrumpirte a cada rato. No, es muy válido. Mi perro está ladrando. Es muy válido tu aporte porque realmente esos inconvenientes después pasan en el domicilio y, y ahí el enfermero es todo en la educación, porque es diaria, la medicación es diaria, Sí, si se hace mal se retrocede, se vuelve todo un proceso. em, o por ejemplo, yo puse acá el ejemplo de la levotiroxina, si hay que pasarla en ayunas, bueno, enseñarle a administrarla antes que empiece con la infusión del alimento. O sea, que sí. los papás entiendan también que por la sonda solo se pasa el alimento y la medicación indicada, que no se le pasa otras cosas. ¿Mm? ¿Cuáles serían las complicaciones que van a desatar esta alarma? Dicen en estas situaciones, em, en este tipo de alimentación. Em, Dice un error en la colocación, bueno, que esto habría obviamente que corroborarlo y enseñar a corroborarlo también a los papás. Una movilización de la sonda, a veces cuando hay vómitos, la sonda se puede mover. El vómito, la náusea puede hacer que la punta de esa sonda, ahí debes tener 1000 casos, Ivonne, se movilicen. Una obstrucción, como dijo Ivonne, de la sonda, ya sea por medicación, por mala higiene. Hay que tratar de evitar que se formen erosiones nasales, que se dan por el mismo apoyo de la sonda en esa zona, en la aleta esta de la nariz. Em, por eso hay que utilizar, dice, sondas flexibles y de pequeño calibre. A veces nosotros vemos sondas divinas que vienen y a veces vemos unos caños bueno, que nos queremos morir, pero eh, a- hay que atenderlo igual. Después, si se puede, se cambia. Dice complicaciones derivadas de la colocación de la sonda, como neumotórax o perforaciones intestinales, que son excepciones. Y las gastrointestinales, que son generalmente las consultas más frecuentes. La diarrea, la diarrea que se puede dar porque esta fórmula que se le está pasando es muy osmolar, o sea, tiene mucha carga por mililitro de fórmula, entonces eso hace que el intestino desarrolle esta diarrea osmótica, o sobrecarga, dice, o por sobrecarga de líquidos, o por infusiones demasiado rápidas, cuando se aceleró la velocidad.
cuando no se respetó la temperatura de la dieta también, cuando se le pasa agua fría o la dieta muy fría, también provoca movimientos peristálticos y diarreas. Otras complicaciones pueden ser las náuseas, pueden ser los vómitos, la distensión abdominal, el reflujo. Ahí hay que ver por qué ocurre estos síntomas, se suspende, se trabaja en equipo, se ven las causas, se indaga mucho de qué pasó, cómo se formuló, se cambió la dieta, qué velocidad está pasando. Sí, acá está lo que decía Ivonne también, ¿no? Esto de a veces saturan la fórmula para menos o en este caso para más les da diarrea. Sí, una mala formulación, o se le ocurrió a la mamá diluirla en qué sé yo, algo en leche, y a lo mejor tiene lactosa, y él estaba el bebé estaba con una fórmula, o el niño con una fórmula sin lactosa. Hay ciertas situaciones que por ahí se pueden charlar, y porque si por ahí la vía oral está, es más fácil, pero cuando la vía oral o por la gastrostomía solo pasamos fórmula, es más difícil arriesgarnos a que prueben con otras preparaciones. Sí, por ahí yo quería comentar el tema de la importancia del seleccionar la sonda que corresponda, del calibre, para vos evitar esto de la erosión nasal, ver, nosotros hemos determinado que había, por ejemplo, atresia de coanas, que las coanas que es lo que son cartilaguitos que tienen que estar abiertos supuestamente al nacimiento atrás de la nariz, y a veces queriendo colocar la sonda terminamos dándonos cuenta o que había atresia o que había que estaban muy chiquitas para ese paciente, y claro, no respiraba bien, nosotros queríamos alimentarlo, y gracias a la alimentación por sonda nos terminamos enterando de que respiraba mal porque no tenía agujerito para respirar, básicamente. Entonces, a Claro. veces, cuando uno hace fuerza y la sonda no entra, es porque no puede entrar. Hay anatómicamente, según la edad del paciente pediátrico, vamos a tener ciertas curvaturas para poder colocar la sonda. La sonda nasogástrica, la siliconada es más difícil de colocar porque al ser flexible, es como que vos no podés darle una presión, no son sondas, acá quiero marcar la diferencia porque los chicos son de segundo y todavía no llegaron a pediatría, que es una lástima que mis alumnos de pediatría hoy no puedan estar, por culpa de ellos, digo, no por otra cosa, porque no estuvieron. El tema es que en adulto, por ejemplo, hasta se usa vías o guías para colocar sonda, y para ver si está en estómago se saca una placa directamente radiográfica. En cambio, en pediatría, no. En pediatría, la técnica la hace enfermería, la colocación la hace enfermería, la selección de sonda la hace enfermería, no tiene vía, o sea que queda 100% al adiestramiento del enfermero, y el verificar dónde está es 100% de enfermería. No se saca placa, solamente aspirando que lográs que venga jugo gástrico, o auscultando a la altura del epigastrio cuando mandás un poquito de aire, que a esto nos referimos entre 3 y 5 centímetros, depende de la edad del paciente. Yo no puedo tener un paciente con 2 meses y le meto 10 centímetros de aire para ver si la sonda está en su lugar, porque ese aire le equivale a inflar el estómago. Y si yo le puse aire y yo verifico que está en estómago, se lo vuelvo a sacar. Porque si yo voy a alimentar a ese chico con esos 10, 5 centímetros de aire, hay mucha posibilidad de que ese paciente tenga reflujo o vomite, porque es como cuando nosotros hablamos, tomamos gaseosa y queremos comer, obviamente después tenemos que eructar porque estamos llenos de gases. Bueno, al chico le pasa lo mismo. Claro. El chico que vos le metiste aire con la jeringa y después lo alimentaste, obviamente en algún momento va a generar ese reflujo y quizás vomite porque no se lo sacaste. Así que Claro. son detalles que uno los aprende después en la práctica. No hay ningún lado donde está escrito que le pones 3 centímetros y le sacás el aire. Después son cuestiones que se van dando en la práctica, al igual que el paciente pediátrico siempre, excepto que sea un nene ya grande, que tenga alguna patología en particular, que esté hipotónico, que no se mueva mucho, siempre va a correr riesgo que se saque la sonda, siempre.
Entonces, siempre, porque en un manotazo que se le enganchó, y el recién nacido, ni te digo, tiene esa capacidad mágica para sacarse la sonda, sacarse el tubo, todo lo que vos le puedas poner, se lo va a sacar. Entonces, un paciente que se esté alimentando y se saque la sonda, hay un 80% de posibilidad de broncoaspiración. Entonces es muy importante porque esa leche va cada vez más arriba, Claro. y más posibilidad de tener contacto con la vía aérea. Entonces es muy importante en qué posición lo voy a poner, cómo voy a contenerlo, todo dependiendo de la edad, obviamente, porque después tenés chicos grandes que son una bolsa de gato y que no lo podés acomodar y tenés que decir, bueno, a ver, mamá, tenelo mientras pase la alimentación, porque donde se saque la sonda, ¿cómo programo la bomba? No porque yo me quiero ir más rápido, la bomba va a pasar más rápido. O sea, todo va a Claro. depender del estómago de mi paciente. Las mamás, así como a veces se equivocan, también quieren que suban de peso. Entonces, ¿qué pasa? Lo traen porque vomita, porque está distendido y claro, en vez de darle 20, le dieron 40, porque pensaron que aumentando el volumen va a aumentar más rápido de peso. Claro. Pero anécdotas, tengo 10.000, 10.000. No, para contar 10.000, pero bueno, esas cosas hay que tenerlas en cuenta como enfermero, que es un papel importantísimo que jugamos en esta situación puntual con el paciente. Sí, porque yo creo que es el que realmente termina entrenando. Yo en domicilio lo que más veo es que con el enfermero me comunico diariamente, pero me da el parte exacto, em, o la mamá hizo esto, o después vino el papá y no sabía, o se quedó con la tía y pasó esto, porque en realidad no es siempre la misma persona, o cuidadores, entonces, o se cambia de cuidadora, y el enfermero es el que está ahí, al pie del cañón. ¿Mm? Realmente pasa la radiografía de lo que pasa en el domicilio, nosotros ayudamos en las indicaciones, cambiamos fórmulas o velocidad, pero o ante la aparición de diarreas que se dan por todas estas situaciones también, pero el enfermero está ahí, al pie del cañón. ¿Mm? Bueno, la gastrostomía es como para que la vean. Ahí hay de este lado a la derecha hay un botón gástrico muy cuidado, excelente. Ya cuando pasó este estadio, pero también la gastrostomía puede tener sus complicaciones. Se puede salir el botón, puede hacer lesiones, dermatitis. Eh, entonces ahí el enfermero es el encargado de enseñarle a esta mamá o a esta cuidadora cómo higienizar, cómo curar. Si el botón se sale, la indicación es rápidamente acudir a algún centro más cercano, porque si no se cierra, se cierra el ostoma. Y acá puse 2 bombas de infusión. No sé cuáles usarán ustedes en el hospital de niños. Nosotros en domicilio usamos mucho esta, la Argimet. Acá hay otra que no la usamos, pero la puse por este sensor, que a veces vienen así con el cable. La bomba tiene una rueda en alguna parte, acá no se ve, en esta tampoco porque está como acá adentro, pero tiene una rueda que es la que va a determinar el paso de la fórmula o del agua a la velocidad que uno la programa. Entonces, uno aprende a manejar una y después son todas iguales. Y tiene un sensor láser en esta zona que es un sensor de gota. Entonces, ese láser va sensando que la gota caiga y si no cae o si cae de golpe o va a sonar una alarma, entonces eso va a ser un llamado de atención para el familiar que lo va a parar, que va a ver qué pasa. Todo esto también lo enseña el enfermero, lo adiestra el enfermero a esta familia. Cómo se hace el cambio de la guía, cada cuánto. Generalmente nosotros no le enseñamos a programar las bombas, sino que se las dejamos programadas, pero sí toda la otra parte del cuidado, del manejo, de pasar el agua, pasar la fórmula. Esto está en un pie, como está acá atrás, en un piecito.
Respecto a las fórmulas, puede haber varias, por ahí uno se puede manejar con una fórmula que es completa, que tiene todos los nutrientes, o fórmulas que son especiales, específicas para pacientes diabéticos o pacientes que requieran que esta alimentación tenga fibra. Según también la fuente de proteínas pueden ser poliméricas, pueden ser oligoméricas o monoméricas, que eso hace más referencia a dónde voy a administrar la fórmula y qué tipo de digestión se va a hacer de la fórmula, si es en estómago, si es en yeyuno. O puede haber módulos, que hoy los usamos menos, pero sí puede haber por ahí módulos solos, módulos de carbohidratos, módulos de proteínas, módulos de grasas. Acá puse unas imágenes de algunas que ya vienen en sachet, listas para colgar. Esto se sacude como un sachet de leche, de yogur antes de tomar. No sé si ustedes sacuden el yogur, pero hay que sacudirlo. Después se conecta en este extremo la guía, que calza perfectamente. Esta también es una lista para tomar. Estas vienen en botellitas y se pasan a contenedores tipos de plástico, tipo mamaderas, donde se pueden llegar a diluir según la indicación o no. Y después las fórmulas en polvo, que esas sí las prepara la mamá, tiene que cumplir bien la indicación, agua segura, disolver bien para que esos grumos no tapen la guía ni las ondas. Así que hay diferentes tipos de fórmulas y otras específicas que también se están usando bastante, que tienen por ahí alguna fórmula como la Pepti Junior, que es para alergias alimentarias. Así que bueno, hay fórmulas por ahí que hoy se ven más en el mercado y que por ahí por determinados signos o síntomas de los pacientes se cambia de la fórmula tradicional a una fórmula especial o para alergia, porque se ve que enseguida el paciente ofrece mejorías. ¿Cómo guardar y almacenar estas fórmulas? También es algo que el enfermero adiestra en el domicilio. La parte del vencimiento, la parte de ver que esté en buenas condiciones el recipiente, la higiene, el agua, que sea una fuente segura. Racionar exactamente, armar la fórmula según la indicación. Dice siempre mida primero el agua y luego agregue el polvo, generalmente se hace al revés, entonces eso es importante marcarlo para no superar la medida, agitar bien. No es necesario calentar, dice, generalmente se indica temperatura ambiente. Y bueno, acá vos Ivonne, podés también enriquecer mucho esto de, que yo solo lo dejé en la foto, pero de usar la leche materna en como alimento, en las sondas. Acá están estimulando la succión. Una sondita nasogástrica no impide que un bebé se prenda la teta. Un botón de gastrostomía, por eso puse esta jeringa, porque es la que más nos identifica a Virge con los preparados, con las dietas artesanales. Hoy las dietas artesanales se volvieron a indicar por botón gástrico y la mamá realmente son familias, lo cuento y me emociona porque son familias que son muy especiales. Y que esa mamá prepare un licuado o prepare algo para administrárselo por botón cuando nunca le preparó de comer a su hijo es muy emocionante. Es muy emocionante. Y como ellas te consultan y qué le puedo hacer de comer, más allá de que ellos no sientan el gusto, ellas ponen un esmero muy especial en esta preparación que hacen. Es muy lindo. Entonces, una alimentación artificial no siempre va a ser
no siempre va a ser impedimento para seguir estimulando o la vía oral o la dieta convencional. ¿Se entiende esto de la jeringa y de cómo por botón de gastrostomía nosotros podemos administrar alimento? No quiero confundirlos de que crean que es por la sonda. No, no sé. ¿Se entiende? Que el paciente que tiene botón, que va directo al estómago, a pesar de recibir una fórmula, nosotros hoy los adiestramos para que también reciban alimentos convencionales, porque eso hace todo un proceso digestivo importante en la microbiota, en todo el desarrollo de su sistema digestivo, inmunitario y también socialmente y de contención, porque la mamá que se pone a preparar un alimento para su hijo tiene toda una carga emotiva que no es menor. Sí, por ahí yo quería aportar, Betiana, el tema, bueno, primero lo de estos preparados caseros que se siguen usando. Mi primer trabajo, y esto lo comento porque acá en Santa Fe, yo soy de Santa Fe, generalmente la mayoría de los chicos que recién se reciben terminan trabajando en atención domiciliaria pediátrica, porque es donde más demanda hay de enfermeros, y generalmente el enfermero ya veterano ya tiene su trabajo fijo, entonces los chicos que recién arrancan por eso. Bueno, yo arranqué así, mi primer trabajo fue un paciente que estaba yo digo terapia intensiva domiciliaria porque tenía tráqueo, tenía un respirador, tenía botón, y nosotros con la mamá preparaba la comida y yo preparaba el licuado, por ejemplo, y le pasábamos por botón, y la mamá le pasaba un poco de la alimentación por boca para estimular los sabores, le dábamos chupetín, Claro. le lavábamos los dientes, pobre, porque él no podía tragar absolutamente nada porque no lo podía hacer. Entonces le cepillábamos los dientes, una le cepillaba los dientes y la otra con el aspirador para que no le pase nada para acá, rogando todo para que él tenga más o menos algo parecido a lo que veía en la tele, porque él no sabía de otra cosa desde que había nacido. Yo me acuerdo que lo cuidé más o menos a los 8 años y él desde que estaba nacido tenía una atresia espinal, entonces no se podía mover para nada, pero recuerdo mucho esto de los preparados. Y voy a contar algo que lo cuento, vos decís, yo me emociono, pero yo voy a contar algo que es re chistoso y re asqueroso nos pasó estando en el hospital. Nosotros teníamos 2 pacientes crónicos, pero esos que son, no sé, de la familia, que los padres ya eran 2 enfermeros más dentro de la sala, y el padre de uno lo alimentaba por botón. Entonces le traían el caldo en un tapercito y él lo cargaba en esa jeringa, que es la jeringa de Bonó, que es para administrar por botón, y él cargaba la jeringa y lo que chorreaba le pasaba la lengua y después se lo ponía al chico en el botón. Nosotros cuando lo enganchamos nos queríamos morir, claro, es como en la casa, como esos papás que agarran la cuchara, se la pasan por la boca y después se la... Claro. Bueno, él pasaba la jeringa de Bonó para que no chorree nada y después casi nos morimos cuando lo vimos. Pero bueno, es una manera de estimular a los papás también en la alimentación, que ese chico, es más que nada para los chicos grandes. Y lo otro que se ve, nosotros lo usamos mucho en Neo, la alimentación por gavage, que es por sonda, pero que descienda por gravedad. Y en este caso, ahí donde la mamá tiene el dedo, nosotros generalmente tiene la teta. Nosotros el bebé lo prendemos a la teta, ese bebé no tiene problema de deglución, sino que tiene problemas de succión, entonces, porque, qué sé yo, porque es inmaduro, porque es Claro. mañoso, porque todavía no arrancó, entonces, o la mamá todavía no le bajó mucha leche porque está recién nacido, entonces lo prendemos a la teta, le ponemos la sondita al costado, él va chupando y eso hace que, acá la jeringa tiene el émbolo, nosotros se lo sacamos para que vaya bajando esa leche, si no, no. O generalmente adentro de un biberón chiquitito ponemos la sonda, entonces que vaya chupando como que toma con un sorbete. Entonces va chupando, y claro, se va llenando y dice, uy, acá está lo bueno, y sigue chupando, y cuando se copa le sacamos la sonda y que siga solo con la teta de la mamá. Claro. Nosotros le hacemos eso, que ahora no me voy a acordar, porque ahora que lo quiero decir no me voy a acordar cómo le ponemos el nombre, pero
generalmente lo trabajamos con los chicos que tienen problemitas para succionar, pero Claro. porque les falta pila nomás, no porque tengan algo que no... Propio del reversible. prematuro, ¿no es cierto? Claro, del prematuro, o a veces el paciente nacido por cesárea, que la mamá Ajá. todavía no le baja enseguida la leche, se quiere prender, no baja nada, chau, no se quiso prender más, y ahí se pudrió porque empezó a llorar, armó un quilombo bárbaro, y no, ya no quiere renegar más con la teta, entonces esto es una manera de decir, bueno, a ver, tomá, hay teta, hay leche, cuando te enganchen esto, seguimos con la teta sol. Claro. Relactador, ahí me acordé, relactador. Bien, Así. bien. Bueno, ustedes dirán si fue muy vista rápida, si quieren hacerme una consulta, algunas preguntas, más o menos lo que yo les había preparado. La idea era esta, me parece que diste un muy buen pantallazo y aparte armaron ahí una dupla con Ivonne muy interesante, que la podemos acoplar. Te agradezco también, Ivonne, por recalcar esto, ¿no? Yo siempre le digo a los chicos que el mercado laboral a veces es lo más duro. Así que, nada, tratamos nosotros de formarlo desde ese lugar. Y Betiana, gracias porque es un tema que a mí no se me hubiera ocurrido desarrollar, porque es como que lo que es pediatría, yo estoy acostumbrada al adulto, nunca me dediqué a chicos, entonces está bueno porque siempre enriquece la materia. Sí, y lo encaré un poco también apoyada en el posgrado que te decía, pero porque sé que, como decís Ivonne, se necesitan el primer pantallazo y viste como decíamos antes, la demanda de estos profesionales capacitados en soporte nutricional. Que bueno, si van a ser sus primeras herramientas, que aunque sea tengan algo de conocimiento, que ya sepan si les interesa o no, a mí me parece que es muy lindo. Siempre son familias muy especiales, estas que uno va a visitar y hace un vínculo especial, que es difícil después de cortar o bueno, por algunas situaciones también. Pero me pareció que era lindo que entiendan cómo ellos van a encajar en un grupo de trabajo, que son roles y funciones y cómo uno aprende. Estoy ahí enviando mis felicitaciones. Tenemos que todavía hacer un ejercicio un poco más aceitado, no sé vos cómo te va, Ivonne, con el tema de las preguntas de los chicos, si alguno se anima. Yo a mí me va, No, a mí me re va las preguntas. No, además tenemos no, confianza con los chicos que a veces es lo que por ahí ahora están medio callados, pues se hacen los tímidos con Betiana, pero en realidad yo los conozco, no son tímidos, Betiana. Así que, no, que aprovechen a preguntar, porque a veces uno lo habla desde el lado de enfermería, pero también es importante este fundamento nutricional que se le da a ver por qué hacemos esto, para qué, a dónde va, cuál es el objetivo de, por ejemplo, estar en un consultorio y hacer control de medidas antropométricas, ¿para qué me sirve todo esto? Si mi paciente tiene una citis, ¿por qué? Si mi paciente no lo puedo pesar porque es gigante, pero no se para, bueno, ¿qué hago para pesarlo? Y bueno, la peso a la mamá, después la mamá lo alza, se pesan juntos y sacamos la diferencia. Entonces, bueno, todas estas cosas que por ahí está bueno que lo charlemos entre todos, porque hay cosas que yo sé y que por ahí no me la preguntaron y me olvidé, o muchas cosas que debe saber Betiana y no le preguntamos, entonces se pierde un poco el sentido de compartir todo esto, ¿no? Sí, para ampliar hay mucho, ¿no? Cada punto tendría viste que yo lo di bastante por arriba, pero para ampliar hay un montón. Y está bueno, pero está bueno que tengan este pantallazo, yo creo, para saberlo, para tener idea de cómo es el terreno, me interesa meterme más, ellos que recién están creando sus primeras armas para salir a la atención.
puede quedar abierta una puerta para cuando vuelva la presencialidad, quizás las puedo convocar a las dos y vos mostrás en los muñecos cómo colocar la sonda y Betiana, vos nos enseñás a hacer una fórmula. Porque ¿Cómo también no? tiene, tiene sus ñañes, ¿no? Totalmente, Ahí dice Antonella, Virginia, muy y interesante, muy buena. totalmente que tenemos que hacer algo presencial, chicas, con esto. Sí. Sí, podemos trasladar todo. Yo puedo trasladar bomba, contenedores, pie, todo se puede trasladar y la verdad que las simulaciones están muy buenas para aprender. Las Seguro. simulaciones están muy buenas porque es como que uno se anima, si no el equipamiento siempre asusta. El tocar y probar. Aparte como que en la virtualidad parece fácil, pero en la presencialidad y en cuanto a nosotros cuando nos desempeñamos en las prácticas de materno, es otra cosa, es totalmente distinto. Muchos no sé cuántos compañeros hay que finalizamos las prácticas de materno. Nosotros fuimos a la parte de neo en el Iturraspe nuevo y era una cuestión de preguntar muchas cosas. Desde que la mamá sabe los días de nacido y de gestación, prematura, por qué se le da la leche por gravedad, cuáles son, por qué se fomenta así. Había una chica que tenía 17 años y sabía por qué ella tenía que darle en la teta con gravedad, con la sonda, para que el bebé estimule y pueda aprender, porque al nacer prematuros por ahí no saben alimentarse por sí solos, entonces uno les va enseñando esas cosas. Pero es como dice Ivonne, son muchas cosas y nosotros es como que estamos más encima de ellas y atravesamos un montón de cosas. Yo lo veía, por ejemplo, en la práctica con todas las enfermeras que estaban ahí, que le preguntábamos y ella enseguida, no, ella tiene esto pasó esto. Creo que habíamos ido y el día anterior había nacido un bebé con posibilidad de diabetes gestacional. Era gordito, re lindo, pero estaba en la parte de neo porque tenía complicaciones patológicas, como dijo Ivonne. Y como yo les decía, es mejor la presencialidad a la virtualidad, porque lo estamos viendo nosotros ahora en cuanto a las prácticas. Claro. Sí, de hecho, nutrición, nosotros cocinábamos. No sé, bueno, Diego, vos siempre picoteabas algo. Sí, tal Nosotros cual. en la materia cocinábamos, hacíamos ideas Sí. para celíacos, un montón de cosas. Ahí chicas están pidiendo un taller presencial, así que bueno, queda el compromiso para el año que viene. Totalmente, totalmente. Lo organizamos, Ivonne, Virgi también, desde tu Sí, sí, cátedra por favor. y la convocamos a Ivonne para la parte de neo y armamos el taller. Parece Bien. muy bien, muy bien. Llevamos la licuadora y la jeringa. Sí, los simuladores ya tenemos sondas, solo nos faltaría una bomba para explicarle a los chicos, pero el resto el CUC lo tiene, así que... Bueno, bomba yo me encargo, yo llevo, dejo un buenísimo. paciente sin acá por unas horas, Listo. lo acomodamos, lo acomodamos todos. Hay unos mellizos que tienen dos, así que le sacamos una. Esa fue mi primera experiencia domiciliaria, 2 bombas, 2 mellizos, epilepsia refractaria. Todo lo que imaginé que iba a hacer ese día no lo hice, porque los padres me miraban y yo cuando vi la situación dije, ¿qué hago acá? ¿Cómo empiezo? Se me borraron los conocimientos, volví al otro día. Pero sí que todo se aprende, también la práctica es un aprendizaje, pero bueno, está bueno ir con más herramientas siempre, ¿no? Claro, eso destacar que bueno, todos añoramos vernos, encontrarnos de manera presencial, y ya estamos un poco agotados de la virtualidad, pero nos sirve muchísimo para llegar al momento de la práctica con el conocimiento. Y la virtualidad lo que nos hace es poder todos estar, quizás hoy, si hubiéramos tenido que estar en el CUC, no hubiéramos podido por tiempo, por viaje, y esto nos permite estar
y poder adquirir los conocimientos previos a la hora de encontrarnos. Entonces también aprovechar un poco diferentes herramientas que surgen, porque bueno, la presencialidad obviamente nos acerca de otra manera, pero la virtualidad nos permite cosas que antes no podíamos, entonces también rescatar eso. Yo he hecho cursos, esto que decía Betiana del posgrado en nutrición, yo estoy haciendo el posgrado en docencia en salud también, que si no lo hubiéramos hecho virtual, yo creo que no lo podría haber hecho. Y un montón de capacitaciones que cuando vos tenés que estar en 10.000 lados al mismo tiempo no lo vas a poder hacer. Entonces por ahí rescatar esto, decir, bueno, a ver, las dos cosas suman. Una sola no nos sirve, pero hay que aprovechar cada etapa. Ahí quería contestarle a Aramis, que me hizo otra pregunta que nada que ver. Aramis, no quiero ser irrespetuosa con Betiana, pero no tengo nada que ver con la charla. Me pregunta No hay problema. si en neo, ¿cuándo sabes el bebé prematuro es suficiente maduro como para realizar sus funciones adecuadamente? El tema acá es que todavía, Aramis, ustedes tienen que ver pediatría y después neo, y ahí vas a poder entender un poco, porque así en el aire, por ahí no se pueden explicar ciertas cosas, pero tienen que cumplir con ciertos requisitos de madurez cerebral más que nada. Acá el cerebro maneja todo para poder tener las funciones adecuadamente, pero eso ya después lo desarrollaremos en las materias puntuales.